Hola, mi nombre es Jesús Martínez. Hola, mi nombre es Rosa Milares. Somos estudiantes de la Escuela de Psicología Clínica de la Universidad Central de Venezuela y en este momento les hablaremos acerca de un caso clínico. Pero antes de comentarles el caso clínico, debemos ver los fundamentos teóricos. Para la terapia cognitiva, lo primordial son los pensamientos. Muchas personas malinterpretan situaciones neutrales o incluso positivas y esos pensamientos automáticos están predispuestos, lo cual es una de las razones por las cuales las personas asisten a terapia, ya que estas personas evalúan de forma exagerada algunos eventos neutrales e incluso positivos, de forma catastrófica o irreal, que nada tiene que ver con la situación que realmente está pasando. Entonces, a través de la evaluación detectamos cuáles son esos pensamientos y observamos si realmente se trata de un pensamiento distorsionado de la realidad o si se trata de un problema real. Por supuesto, en cualquiera de los dos casos intervenimos, pero en este video nos enfocaremos en los pensamientos distorsionados. A continuación, explicaremos algunas características de los pensamientos automáticos. Primero, son una corriente de pareceres que coexisten con una corriente más manifiesta de pensamiento. Esto quiere decir que a la par que estemos teniendo ciertos pensamientos asociados a alguna actividad que estemos realizando, hay otra corriente de pensamientos que surge de forma automática y que pueden influir en el trabajo que estemos realizando. Esto hay que explicárselo al paciente cuando le vamos a pedir que haga un registro de pensamientos automáticos, es decir, explicarle que hay una corriente de pareceres que están en otro nivel de conciencia, que están apareciendo y son simultáneos, y que tenemos que hacer un pequeño esfuerzo por determinarlos. Son pensamientos que no son exclusivos de personas con angustia o trastornos psicológicos, pues son una experiencia común con todos los seres humanos. Todos tenemos pensamientos automáticos. La diferencia está en que las personas que sufren de ansiedad o sufren de depresión pueden tener una corriente más frecuente de pensamientos o que haya situaciones que hayan activado esa vulnerabilidad psicológica o creencia básica y por lo tanto estén experimentando este tipo de experiencias. La mayor parte del tiempo nosotros apenas estamos discriminando esos pensamientos. Esto quiere decir que a la par que estemos teniendo ciertos pensamientos asociados a alguna actividad que estemos realizando, hay otra corriente de pensamientos que surge de forma automática y que pueden influir en el trabajo que estemos realizando. Esto hay que explicárselo al paciente cuando le vamos a pedir que haga un registro de pensamientos automáticos, es decir, explicarle que hay una corriente de pareceres que están en otro nivel de conciencia, que están apareciendo y son simultáneos, y que tenemos que hacer un pequeño esfuerzo por determinarlos. Con un poco de entrenamiento se pueden identificar los pensamientos automáticos y cuando ya tenemos adelantado este apartado, se pueden revisar si estos pensamientos automáticos están cayendo o no en alguna distorsión cognitiva. Es necesario tener un entrenamiento acerca de estos pensamientos automáticos. Es decir, primero se deben identificar los pensamientos del terapeuta para que posteriormente, cuando llegue a consulta un paciente, podamos explicarles y ayudarlos a identificar esos pensamientos automáticos. El terapeuta entonces se abocará a la identificación de aquellos pensamientos que son disfuncionales, es decir, aquellos que son realmente deformados, emocionalmente angustiantes y que interfieran con la habilidad del paciente para alcanzar sus objetivos. Los pensamientos automáticos parece que sobrevienen inesperada y espontáneamente y luego comienzan a ser predecibles luego que las creencias subyacentes del paciente son identificadas. Por ejemplo, yo puedo identificar cuáles son los pensamientos típicos que tengo ante ciertas situaciones cuando afronto una dificultad laboral o cuando tengo una dificultad de presión académica. Entonces, cada vez que tengo estos pensamientos, tengo la tendencia a comportarme de cierta manera, es decir,
podemos pronosticar el comportamiento sucesivo a ese pensamiento y actuamos en consecuencia a ello, en su corrección o modificación. Este patrón de comportamiento se lo explicamos al paciente de manera tal que pueda comprender que hay cierta predictibilidad a su conducta después de estos pensamientos. Los pensamientos automáticos son visualmente bastante breves y el paciente frecuentemente discrimina con más facilidad la emoción que siente como resultado del pensamiento más que el pensamiento en sí mismo. Supongamos el caso que tenemos una paciente que está yendo a terapia y a medida que se va desarrollando la misma, la paciente puede generar ciertos pensamientos que están asociados a una emoción específica. Un ejemplo particular de esto sería: soy una tonta, no entiendo nada de lo que el terapeuta me está diciendo. En este caso, el sentimiento asociado sería la tristeza. Otro caso sería: ¿y si la terapia no me funciona? ¿Qué rayos voy a hacer después? En este caso, el sentimiento asociado sería la ansiedad. Otro ejemplo podría ser que el paciente piense: ¿y si esta terapia no funciona? ¿Qué rayos voy a hacer después? En este caso, el sentimiento asociado sería ansiedad. El paciente también pudiera estar pensando: el terapeuta está en ese momento mirando la hora. Y el pensamiento que tiene el paciente sería: simplemente soy otro caso para él. No está interesado realmente en ayudarme. En este caso, el pensamiento asociado sería enfado. Entonces, es posible que muchos de estos pensamientos que está teniendo el paciente se deba a asociaciones de eventos que ya ha tenido en el pasado. Por eso es importante preguntarle al paciente: ¿en qué otra etapa de su vida sintió una emoción como esta? ¿O una imagen como esta? ¿O qué significa esa imagen para usted? Los pensamientos automáticos con frecuencia son de forma taquigráfica, pero pueden desvanecerse cuando el terapeuta pregunta sobre el significado del pensamiento. Por ejemplo, puede ser la expresión de una idea tal como: rayos, se me quedó el cuaderno de apuntes en casa y no podré tomar los apuntes en la clase de hoy. Soy un tonto. Inclusive, pudieran ser palabrotas o groserías. Los pensamientos automáticos pueden darse de forma verbal, imágenes o ambas. Los pensamientos automáticos pueden darse entonces a través de una imagen, un recuerdo o una palabra. Es decir, la persona podría estar visualizándose en una foto o en un momento particular. O pensar, por ejemplo, soy una estúpida, y visualizar una imagen de ella en esa situación. Los pensamientos automáticos pueden ser evaluados de acuerdo a su validez y utilidad. La validez me indica qué tan ciertos son los pensamientos, y desde la utilidad pudieran ser ciertos, pero disfuncionales. En este sentido, tenemos tres opciones. 1. Los pensamientos pueden ser deformados en alguna forma y ocurren a pesar de su evidencia objetiva de lo contrario. Por ejemplo, he sacado notas promedio y notas por encima del promedio e incluso notas elevadas, y de repente digo: yo no sirvo para nada, no sirvo para estudiar esta carrera, creo que no voy a poder ser un buen psicólogo, a pesar de la evidencia que me dice que sí he alcanzado el séptimo semestre y he podido avanzar, y que pueden ser un indicador de que algo bueno he estado haciendo. 2. Un pensamiento válido, pero con una conclusión deformada. Por ejemplo, no puedo hacer lo que le prometí a mi compañero de cuarto, que sería un pensamiento válido, por lo tanto soy una mala persona. Eso sería una conclusión deformada. Y 3. Un pensamiento que sea acertado, pero con una conclusión disfuncional. Por ejemplo, Verónica estaba estudiando para un examen y pensó:
esto está tomándome horas para terminarlo, que eso es un pensamiento válido, estaré hasta las 3 de la mañana. Eso es un pensamiento disfuncional. Es decir, este pensamiento era indudablemente acertado, pero incrementaba su ansiedad y decrementaba su concentración y motivación. Una respuesta razonable a este pensamiento sería buscarle su utilidad. Por ejemplo, es cierto que me tomará largo rato para finalizar esto, pero yo puedo hacerlo. Lo he hecho antes. Viendo cuánto tiempo me tomará, me hará sentir mal y no podré concentrarme bien. Esto probablemente me tomará incluso mucho más tiempo para terminar. Podría ser mejor concentrarme en terminar una parte en un tiempo determinado, dándome a mí mismo el valor para terminarlo. Caso clínico. Se trata de Verónica, de 22 años de edad, estudiante de farmacia de la Universidad Central de Venezuela, la cual asiste a consulta por presentar problemas académicos durante el semestre. Verónica dice sentirse triste la mayor parte del tiempo. Hola, ¿qué tal tu día? Hola, bien. ¿Se te hizo muy difícil llegar a consulta? No, agarré el medio de transporte, en este caso la camioneta, y me monté, no había tráfico, todo fue como favorable, llegué rápido. Me perdí un poquito, fue llegando, porque no me oriento muy bien. Pero sí, llegué bien a la consulta, pues. Cuéntame, Verónica, ¿qué te trae por aquí? Bueno, varias cosas. Entre una de las cosas es que últimamente no me está yendo bien en la universidad. eh, Siento que he sacado malas notas y eso me hace sentir triste. Ok. Verónica, ¿desde hace cuánto tiempo estás experimentando este tipo de situación? Bueno, me he estado sintiendo así cada vez que tengo una evaluación, un examen, me pongo a estudiar y siento que de lo que estoy leyendo no, como que no proceso nada, o sea, leo y no entiendo. Entonces siento que estoy leyendo por leer y no está quedando en mi cabecita la información. Ok. Entonces eso me tiene preocupada porque cuando vaya a llegar el examen yo siento que no voy a poder como que cumplir y responder bien el examen. ¿Cómo te sientes con respecto a esto que me estás contando? Bueno, eso me hace sentir triste porque no es que no pueda, sino que leo y no siento que no voy a ningún lado. ¿Qué piensas o qué pensamientos pasan por tu mente, Verónica, cuando te sientes triste? Si, mis pensamientos, o sea, lo que pienso como tal. Cuando te sientes triste, ¿qué piensas? Bueno, en esas situaciones, cuando tengo el cuaderno, el libro en el escritorio, pienso, no entiendo, no puedo con esto, voy a raspar el examen, no estoy entendiendo este párrafo. ¿Puedes decirme en qué momento de la semana sentiste este contratiempo? Bueno, en una de esas ocasiones fue que yo me estaba dirigiendo a el salón de clase y vi a unos chicos. ¿Ok? ¿Qué viste? Bueno, ellos estaban compartiendo y de repente los vi sonreír y de repente pensé que yo nunca iba a ser de su agrado, o sea, no iba a tener momentos así, agradables. ¿Qué emoción sentiste en ese momento? Bueno, en ese momento sentí mucha tristeza. Muy bien, Verónica. Según lo que me acabas de contar, me gustaría ahora dedicar unos minutos para explicarte la relación que existe entre estos pensamientos que estás teniendo y los sentimientos, en este caso de tristeza. Va. Muy bien, eso que me describe Verónica son lo que nosotros llamamos pensamientos automáticos. Estos pensamientos los tenemos todos, pero muchas veces estos pensamientos son pensamientos distorsionados, que distorsionan la realidad.
O sea, esos pensamientos no son lo que aparece. Son pensamientos que no se adaptan a lo que realmente está pasando, ¿sí? Estos pensamientos generalmente nosotros no nos damos cuenta de ellos y aparecen como si fuera algo real, como si fuera verdad. Y nosotros lo asumimos como tal. Pero son pensamientos que son distorsionados y no están ajustados a lo que realmente está pasando en el momento. Okay. Lo que nosotros haremos en este momento, en esta parte de la terapia, es enseñarte a identificar esos pensamientos automáticos. Una vez que lo podamos identificar y que aprendas a identificar estos pensamientos, los podemos entonces analizar, podemos entonces intervenirlos y encontrar una forma de modificarlos a través de lo que nosotros llamamos reestructuración cognitiva. Pero antes es necesario saber si esos pensamientos que estás teniendo son realmente reales o son pensamientos distorsionados. Ok, vamos nuevamente a entender lo que está sucediendo. Cuando tú piensas que nunca serás del agrado de estos estudiantes, ¿cómo te sientes? Triste. ¿Puedes notar cómo este tipo de pensamientos afectan tu estado de ánimo? Sí, porque inmediatamente después que tengo el pensamiento, como que el estado de ánimo cae. Okay. Tengo una duda, ¿y si estos pensamientos que estoy teniendo no están distorsionados como tú me estás comentando y son reales, o sea, son verdaderos, cómo haríamos en ese caso? Muy bien. Lo primero que hacemos es identificar si estos pensamientos que estás teniendo son realmente pensamientos distorsionados o si son un problema real. En caso de ser un problema real, lo que haremos es aplicar solución de problemas a ese problema que estás teniendo, que sería un problema real. En caso contrario, es decir, en caso de que realmente sea un pensamiento distorsionado, aplicaremos reestructuración cognitiva. Sin embargo, puedo notar que muchos de estos pensamientos que estás teniendo son pensamientos distorsionados, porque primero están enlazados con una emoción de tristeza y segundo, ¿qué evidencia tienes de que tú nunca vas a poder estar feliz como están tus compañeros? Bueno, no tengo una evidencia como tal, pero no sé, yo termino creyendo que eso no, como que no va a ser posible para mí en un futuro. Bueno, yo creo que mis pensamientos no son verdad como tal y pienso también que, o creo, que eso no es posible para mí en el futuro como tal. Entonces, no sé cómo, en dado caso, cómo podría yo cambiar esa situación. Verónica, me gustaría también mostrarte una tabla de registro de pensamientos automáticos, en la cual consiste en que vas a registrar la fecha y la hora en la que tenías cierto tipo de pensamientos que estaban relacionados con una emoción de tristeza en este caso. Cada vez que te sientas triste, te preguntarás qué estaba pensando yo en ese momento y vas a registrar en esta tabla el pensamiento que estabas teniendo y la emoción. En este caso, si era tristeza, colocarás tristeza. Y en la próxima sesión los analizaremos. ¿Te parece? Sí, me parece. Bien, nos vemos en la próxima sesión. Vale. Chao. El registro de pensamientos distorsionados lo podemos hacer a través de una tabla de 4 columnas en el cual se indica el día, hora, la situación que ocurrió, seguidamente los pensamientos automáticos y las emociones. Verónica pudo realizar el llenado del registro de pensamientos distorsionados, lo cual le permitió identificarlos y en consecuencia actuar en la modificación de los mismos, tal como se lo había indicado su terapeuta. Actualmente, Verónica sigue asistiendo a terapia, mostrando un gran avance en su proceso de reestructuración cognitiva, lo cual la ha llevado a disminuir su ansiedad, su tristeza y a aumentar la confianza en sí misma, mejorando su estado emocional.